Hola, somos estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl y el día de hoy vamos a presentarte el tema de los métodos de alfabetización. Las docentes en formación que van a presentarte el tema son Hernández Morales Getsemani y tu servidora Guadalupe Morales Carla Susana. Para empezar, vamos a comenzar mencionando que para enseñar a leer y escribir se va a requerir de un proceso planeado que va a estar acompañado de constancia y dedicación para su logro, por lo cual, para que podamos lograrlo, es primordial que primero conozcamos los métodos de enseñanza de la lectoescritura que nos pueden ayudar. Así que el propósito de este video es conocerlos y reflexionar acerca de su uso en la enseñanza de la lectoescritura. Ahora bien, antes de comenzar mencionando todos estos métodos, vamos a retomar algo que nos menciona Emilia Ferreiro en su libro Alfabetización, Teoría y Práctica de 1998. Aquí nos habla acerca del debate de si se debe o no enseñar a leer y escribir en el jardín de niños, en donde podemos rescatar que los niños empiezan a trabajar de manera cognitiva a muy temprana edad, por lo cual su introducción a la lectura y a la escritura se van formulando poco a poco. Esto anterior debido a que el medio en el que se desarrollan se los solicita usar. Debido a esto, podemos notar además que los niños al entrar a la educación primaria no tienen un desconocimiento total con respecto al lenguaje oral y escrito. Dicho lo anterior, es que podemos decir que el jardín de niños debería cumplir la función primordial de permitir la experimentación que le permita tener la ocasión de aprender mediante experiencias que se llevan a cabo dentro del aula. Además, Emilia Ferreiro nos propone un modo constructivista de enseñar a leer y escribir que respete los tiempos de maduración del niño, estimulándolo a pasar de un nivel a otro de acuerdo a los tiempos que cada uno requiera, ya que como sabemos, los niños aprenden de un modo distinto y a su tiempo. Método alfabético. El método alfabético consiste en un proceso de aprendizaje mediante el cual se inicia por aprenderse de memoria y en orden las letras del abecedario, primero las minúsculas y luego las mayúsculas. Una vez realizado esto, se inicia con el deletreo por sílabas y posteriormente se comienzan a formar palabras, frases y enunciados. Tiene la desventaja de que si bien los niños llegan a decodificar, puesto que pocas veces van a comprender en realidad lo que están leyendo, ya que el proceso es mecánico y sin sentido, por lo cual desatiene la primordial tarea, la cual es comprender el significado de la palabra y luego analizar la función que desempeña esta. Método tónico-fonético. En este método se enseñan las letras, normalmente primero las vocales y después las consonantes, por su sonido y no por sus nombres. Luego de que se han aprendido los sonidos, se combinan en sílabas para después formar palabras y frases. Asimismo, la enseñanza mediante este método suele apoyarse de ilustraciones o de imágenes. Método silábico. Este proceso se inicia enseñando las vocales y luego las consonantes. Una vez conocido el alfabeto, se combinan para formar sílabas y con ellas se van construyendo palabras con significado. Como apoyo para este método se utilizan imágenes, así como aplausos o palmadas para identificar las sílabas en las palabras. Tiene algunas desventajas al igual que las otras, puesto que los niños al comenzar a leer silabean. Esto quiere decir que leen entre sílabas y no la palabra completa. De igual manera, pues no va a favorecer ni la velocidad ni la comprensión. Método sintético. El método sintético se refiere a los métodos que parten de los elementos más simples para llegar a las unidades más complejas, es decir, inician por el estudio de las letras, combinándolas luego para formar sílabas y posteriormente las unen para componer palabras, frases o enunciados. Método global. El método global se caracteriza por presentar desde el comienzo a los niños unidades con un significado completo, palabras, frases o enunciados. Se aprovecha de la memoria visual de los niños, ya que suelen ser capaces de identificar elementos similares en palabras distintas. Asimismo, este método va a favorecer la fluidez y la comprensión, por lo cual consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y la escritura el mismo proceso que siguen los niños para enseñarles a hablar. Por lo tanto, para este método van a existir 4 fases que ahora te voy a mencionar. Estas 4 fases son comprensión, imitación, elaboración y producción.
Comprensión. Se van a presentar palabras y enunciados que hacen referencia a objetos que los rodean y aspectos de la rutina diaria, como son carteles en las mesas con los nombres de los niños, así como en los objetos del salón, oraciones en el reglamento del aula, calendario de los días, de la semana y palabras que indican el estado del tiempo, entre muchas más. Imitación. En esta fase se trabajará la grafomotricidad, así como el copiado y el dictado de palabras y frases que ya sean reconocidas por los niños y que ya hayan sido vistas en la fase anterior. Elaboración. Se va a fortalecer lo aprendido en las fases previas y se va a trabajar también con sílabas, letras y fonemas aislados del conjunto global. De igual manera, los niños van a formar palabras nuevas a partir de la descomposición de las palabras ya conocidas. Y producción. En esta, los alumnos van a reforzar lo aprendido y lo van a llevar a la práctica mediante la redacción de textos breves y de igual manera se va a trabajar la comprensión lectora, la amplitud del vocabulario y se les va a animar a adquirir el hábito de leer. Ahora bien, el método analítico es el que va a defender que la enseñanza de la lectura debe comenzar por unidades con significado y dependientes de información contextual. Con esto entonces podemos decir que su enseñanza comienza con la frase o con la palabra y tiende a terminar en las sílabas y en las letras. Por otra parte, el método natural es el que pretende rescatar la experiencia del niño para así ayudarla a encontrar las constantes de conocimiento que él mismo ha ido construyendo. Por lo tanto, se le estimula para que él reconstruya su propia experiencia y bueno, aquí el punto de partida va a consistir en que el niño se ubique por medio de conversaciones y experiencias concretas en el mundo en que lo rodea. De esta manera va a lograr sistematizar la expresión de sus sentimientos y pensamientos mediante la escritura y va a lograr entender la de los demás por medio de la lectura. Por su parte, el método ecléctico o mixto es el que permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura que los métodos que ya se han mencionado en este video. Este método trata de incentivar al niño y a la niña mediante cuentos, poemas, entre otras formas literarias. Retoma algunos aspectos de varios métodos, por ejemplo, del método alfabético, retoma el ordenamiento de las palabras y la utilización de las ilustraciones como recordatorio a través de la asociación de cada letra trabajada. Del método fonético, retoma el uso de ilustraciones con palabras claves y los recursos onomatopéyicos, esto para pronunciar y enlazar las letras. Del método silábico, retoma el análisis de palabras hasta llegar a la sílaba y otro ejemplo puede ser el aplauso en la mención de cada sílaba. Del método global, retoma los carteles con nombres en objetos de aula y los nombres de los alumnos en carteles o tiras de papel colocados, por ejemplo, en sus mesas. También retoma de este mismo método global el reconocimiento de palabras por el contexto. Y bueno, ahora hablemos un poco sobre el método fonético, en el cual se aprenden las vocales y consonantes con la imagen del objeto y palabra separando por la letra que se enseña. Después vamos a combinar las consonantes con las vocales, dando así lugar a secuencias como por ejemplo pa, pe, pi, po, pu, y pues cambiando estas secuencias se construyen las palabras. Este método es uno de los más tradicionales, es sencillo y racional, evitando el deletreo. Sin embargo, por estar atendiendo los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras, descuida la comprensión de estas mismas. El método constructivista prioriza la necesidad de proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para que tome las riendas de su propia educación, en donde el punto de partida van a ser las ideas y preconceptos que los niños tienen sobre los temas a tratar en una clase. Por ejemplo, los conceptos que tienen sobre el tema de animales, en donde se pretende que los niños sean protagonistas de su aprendizaje, que construyan su aprendizaje por sí mismo, en contraposición al aprendizaje memorístico, en donde la clave será la experiencia y la interacción.
Y bueno, como conclusiones podemos decir que existen distintas metodologías para la enseñanza de la lectoescritura, por lo cual nuestro papel como docentes deberá ser conocerlas y reflexionar acerca de cada una de estas. Además de que es como podemos aplicar cada una de estas dentro del aula, puesto que como ya vimos, esto va a requerir de un proceso planeado que va a estar acompañado de constancia y dedicación para su logro. Entonces, nosotras como docentes en formación debemos estarnos preparando constantemente, por lo cual conocer y dar a conocer este tipo de temas nos ayuda a todos aquellos docentes en formación y docentes de base a conocer y recordar cada una de estas metodologías para así además reflexionar qué tipo de metodología nos es útil en nuestro estilo de enseñanza y qué tipo de estrategias podemos emplear para su enseñanza de la lectoescritura. Esperamos que hayan disfrutado este video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!